Ok. Este es el símbolo universal de los amplificadores. En el caso del op-amp, tenemos dos entradas, más y menos. Esto de aquí sería BI más, y aquí BI menos, y aquí B sub 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, B sub 0 es igual, bueno, llamémoslo así, está muy bien, sí, B sub 0 es igual a la ganancia de voltaje por BI. Acá, en cambio, B sub 0 es igual a la ganancia de voltaje de la diferencia de las dos entradas. ¿Sí? Eso. Con esta variación de que tenemos dos entradas, podemos hacer cualquier operación. Con el op-amp podemos hacer comparación, suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, logaritmo, lo que ustedes quieran. Permite hacer cualquier operación, inclusive hasta resolver ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Con el op-amp. El op-amp. Por eso el nombre amplificador operacional. Entonces, el día lunes anterior comenzamos a verlo y tenemos la primera configuración del op-amp. La primera configuración del op-amp. ¿Cuál es? El inversor, profe, ¿no? No. La primera configuración es, miren, el op-amp tiene dos comportamientos. El un comportamiento se llama de lazo abierto y el otro de lazo cerrado. Lazo abierto, lazo cerrado. ¿Cuándo es lazo abierto? Cuando tenemos al op-amp de esta manera. Lazo abierto, está aquí. Aquí está la entrada, vea la más, bueno, más y menos, para no hacer muchas cosas. Recuerden que el op-amp debe ir polarizado con un voltaje más B y un voltaje menos B. Aquí está B sub 0. Ya. Y aquí me entra el voltaje, no sé, pongamos aquí voltaje B1 y aquí el voltaje B2. Miren, el op-amp, si está en lazo abierto, su ganancia de voltaje AB de lazo abierto es bastante grande. Es grande. Generalmente está alrededor de 10 a la 5 veces. O sea, 100.000. Cuando está en lazo abierto, la ganancia del op-amp está en 10 a la 5 veces, lazo abierto. Sin embargo, cuando está en lazo cerrado, aquí está B1, aquí está B2, hay que poner resistencias aquí, poner resistencia, B1, poner resistencias, miren que invertí el signo del... Eso es indiferente, pero vean. ¿Qué tenemos ahí? Aquí ponemos R1, R1, y aquí RF y aquí RF, no importa. O R, sí, está bien ahí. ¿Qué ocurre ahí? Por favor, presten atención. Estamos la salida realimentando a la entrada negativa. Cuando tenemos eso, se llama lazo cerrado, porque estamos formando, si ven, un lazo. La salida la realimentamos a la entrada, pero a la entrada negativa. En ese momento, la ganancia de voltaje, lazo cerrado, que se le escribe mejor así directamente como AB nomás,
es igual a menos RF sobre R1. Así de fácil. ¿Sí? Así de fácil. Cuando vayamos a hacer el análisis en lazo abierto, si le especificamos el LA, lazo abierto. Si vamos a trabajar en lazo cerrado, que es la mayor aplicación que tiene el lazo cerrado, ponemos directamente AB nomás. Cuando ponemos AB, ya sabemos que es lazo cerrado. ¿Estamos de acuerdo? Y la ganancia me la fija las resistencias externas. Por favor, ¿está claro o no? ¿Está claro? Ya. Entonces, la primera aplicación que vamos a ver del OPAMP es en lazo abierto. Lazo abierto. Y la primera aplicación se va a llamar comparador. Esta es la primera, el comparador. 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 ¿Quién me dice el comparador? Yo tengo un voltaje B1, tengo un voltaje B2, los aplico directamente al OPAMP. Sí, aquí tenemos la alimentación, también faltó aquí, ¿no? Aquí va más B y aquí va menos B, sí, no importa, bueno. Y aquí va menos B, no importa, estamos bien, sí, ok. Más B y menos B, B sub 0. Como estamos en lazo abierto, en lazo abierto, la ganancia de voltaje, lazo abierto, sí, es demasiado grande, demasiado grande. Entonces decimos que B sub 0 va a ser igual a ¿qué cosa? AB de lazo abierto por B1 menos B2. Si yo grafico esto en el eje vertical, en el plano cartesiano, BI, y aquí está BO. El BI es B más, este aquí es B a la más, y aquí es B a la menos, menos B a la menos. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Si, fíjense ustedes, yo he colocado B1 a B a la más y B2 a B a la menos. Por favor, no se me confundan. Las entradas son B a la más, B a la menos. La fuente que los polariza es más B y menos B. Son diferentes cosas. Entonces, si yo pongo B1 a B a la más y B2 a B a la menos, cualquier pequeñísima diferencia, si es que B1 es mayor que B a la 2 ligeramente, la salida B sub 0 se va a más B. Y si B2 es mayor que B1, B sub 0 se va a menos B. Entonces, en el gráfico, la salida puede estar en más B o en menos B, ¿correcto? Si es ligerísimamente B1 mayor que B2, se me va automáticamente acá. Se me satura. Y si es al revés, es así. Ese es el comportamiento del comparador. Por favor, estoy claro, ¿no? Entonces, Profe, disculpe, para arriba es cuando es mayor B1 que B2. claro, ahí está, se va a más B. B1 que va a la entrada más es mayor que B2 que va a la entrada menos, se va a más B. Pero si es al revés, si la que entra a la entrada negativa es mayor que la positiva, se va a menos B. Así de fácil. Ese es el comparador.
Por favor, hagan preguntas. Hagan preguntas, por favor. Entonces, gráficamente tenemos ese comportamiento, gráficamente. ¿Sí? Entonces, ese es el comportamiento del OPAMP en lazo abierto, como comparador. Por favor, pregunten, no se queden con dudas. Profe, y eso de la ganancia, ¿dónde se ve reflejado en la gráfica? No le escuché. Acerque más la boca al micrófono, por favor. La ganancia, ¿dónde se ve reflejado en la gráfica? Eso. Aquí, ¿no ve? Como es demasiado grande, cualquier pequeñísima, si B1 es 1 milivoltio mayor que B2, como la ganancia es alta, plac se va arriba. Ah, ya la vi. Se hace negativo o positivo, dependiendo de esa pequeñita diferencia. Por ese motivo, esta pendiente es la ganancia de voltaje en lazo abierto. ¿Sí ven? Bien vertical. Bien vertical. Esa es la ganancia de voltaje en lazo abierto. Bien vertical. ¿Por qué? Porque es grande. Entonces, aquí podemos encontrar si un voltaje es mayor que otro. ¿Sí? Aplicamos dos voltajes diferentes a las entradas más y menos. Eso es todo. Si se me va a más B o a menos B, yo ya sé cuál es mayor, ¿sí? Yo ya sé cuál es mayor ahí. Preguntas. ¿Ok? Tenemos la segunda aplicación. Se llama comparador de ventana. De ventana. Comparador de ventana. Aquí se trabaja con dos comparadores. El uno aquí está más y menos, y aquí está el otro, más y menos. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, ¿qué pasa? Las entradas van a los extremos. La entrada es una sola entrada. Aquí me entra B sub I. Pero yo aquí tengo voltaje de referencia 1 y voltaje de referencia 2. ¿Sí? Y aquí yo tengo las salidas, que la voy a poner, qué sé yo, a un foquito, ¿sí? A un foco. O si quieren le ponemos ahí a un transistor, pero que maneje a una lámpara, sí, mejor sería, que se vea más bonito ahí. Aquí ponemos un transistor y aquí ponemos un foco. Más B, más B, menos B, más B, menos B. Este de aquí es, qué sé yo, un foco verde. Y aquí ponemos un foco rojo aquí, ¿sí? Un foco rojo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mis voltajes de referencia ahí. ¿Qué ocurre si este voltaje VI es mayor que el voltaje de referencia? ¿Qué pasa? A ver, explíquenme ustedes. ¿Sí me están siguiendo? Algún alumno que se aventure, no importa, aunque se equivoque, pero quiero ver si me están siguiendo o no. ¿Qué ocurre si el voltaje 1I es mayor que el voltaje de referencia 1? ¿Qué pasa? Aquí Arriba el voltaje de salida en resistencia es B más y abajo es B menos.
¿Me puede repetir que me habló demasiado rápido, por favor? ¿Sí? Me parece, o sea, según lo del comparador anterior, sería en este caso que en la resistencia de arriba que está conectado al OPAN tendría un voltaje B más y la de abajo B menos por la comparación que se hace en Ya, los voltajes. ya, está bien, pero sí, pero aquí falta poner una pequeña condición. Así pucha, mire, voltaje de referencia 1 debe ser mayor que el voltaje de referencia 2, porque son diferentes comparadores. El de aquí me va a comparar la parte alta y el de aquí la parte baja. Entonces, esto de aquí debe ser condición del comparador de ventanas. Eso es condición. Cuando BI es mayor que el voltaje de referencia 1, esto se va a más B. Y se va a más B, el foco verde se enciende, ¿correcto? El verde se enciende, on. ¿Sí? Lógicamente, el rojo está off, porque este voltaje va a ser menor que el voltaje de referencia 2. Perdón, va a ser mayor. Y si es mayor, esto se va a menos B. Entonces estaría apagado. Este aquí es Q1, este aquí es Q2. ¿Sí? Estaría apagado. Por A o B a los amplificadores se los llama con la letra U. U1, U2. ¿Sí? Entonces, si tenemos que el voltaje de referencia 1 es mayor que el de referencia 2 y la misma BI me entra a los dos comparadores, si este voltaje es mayor que el voltaje de referencia 1, es obvio que va a ser mayor que el voltaje de referencia 2. Entonces, si este de aquí es mayor, esto se va a menos B y este de aquí estaría apagado, ¿correcto? Está en corte. Pero acá, como este de aquí es mayor que voltaje de referencia 1, la salida se va a más B. Entonces Q1 se satura y el foco verde se prende, ¿correcto? Por el contrario, si BI es menor que el voltaje de referencia 2, ¿qué ocurre? BI menor que el voltaje de referencia 2. ¿Qué ocurre? Este voltaje va a ser mayor. Entonces se prende pero veamos qué pasa. Si es menor que el voltaje de referencia 2, entonces también es menor que el voltaje de referencia 1. Si es menor que el voltaje de referencia 1, la salida va a ser negativa. Este se va a corte y el verde está off. Off. Pero el rojo se enciende. El rojo se enciende, ¿correcto? ¿Por qué motivo? Es únicamente jugar con esas curvas, nada más. Rojo. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando BI es menor? Cuando BI es, mayor que voltaje de referencia 2, pero es menor que voltaje de referencia 1. ¿Qué pasa? A ver, ¿quién me dice qué pasa ahí? Todo está apagado. ¿Cómo? Todo está apagado. Todo está apagado, ¿no? ¿Verdad? Dice que es mayor que el voltaje de referencia 2, pero es menor que voltaje de referencia 1. Entonces, ambos están apagados, o sea, ambas luces, verde está off y rojo off. Entonces, esa es la ventana, ¿no? ¿Qué ocurre? Sí, tengo que borrar esta parte, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí? Ocurre esto. Si yo
grafico la salida, ¿no? La salida, qué sé yo, pongámosle, digamos, aquí la luz, no importa luz. Y aquí tenemos el voltaje de entrada BI. Mi voltaje de referencia 1 está aquí, por ejemplo, y el voltaje de referencia 2 está por acá, no importa. De aquí para acá está prendida la luz verde. De aquí para acá está prendida la luz roja. Pero entre estos dos voltajes tenemos apagado todo. ¿Sí ven? Esa es la ventana. Esa es la ventana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro o no? Ese es el famoso comparador de ventana, que es la segunda aplicación del op-amp. Por favor, pregunten. Por favor, pregunten. Profe, no hay forma que vuelva a repetir la graficación, que no la... ¿Cuál gráfica? Esta de aquí, esta. Ajá, esa. Ya. Hagámoslo, si quieren, un poquito mejor, mire, para que no se les complique la vida. Voy a repetir la misma gráfica, pero si quieren con voltajes positivos. Aquí está BI, y aquí está la parte de la luz. Vamos a poner el voltaje de referencia 2 aquí, perdón, 1, y aquí el voltaje de referencia 2. Entonces, ¿qué ocurre? Si BI es mayor que el voltaje de referencia 1, se prende la luz verde. ¿Sí? Si estamos entre voltaje de referencia 1 y voltaje de referencia 2, están los dos focos apagados. Y si el voltaje es menor que el voltaje de referencia 2, se prende el rojo. ¿Sí? Eso. La luz roja, ¿sí? Por ejemplo. Esto de aquí es muy útil cuando se estudia la parte de, o sea, queremos hacer un diseño de alarmas. Si por A o B el alarma se me va por encima de un voltaje máximo, perdón, ¿qué alarma? Si el voltaje de entrada supera un voltaje máximo, se dispara una luz. O si está por debajo de un voltaje mínimo, se prende la luz. Mientras estamos en la mitad, están las dos luces apagadas. ¿Sí? Esta configuración es muy útil cuando se estudia la parte de alarmas. Yo puedo ponerles aquí un diseño y decirles cómo haría para que esté al revés. ¿Cómo haríamos para que esté al revés? Cuando estamos entre B2 y B1, esto sea que la luz se prenda. Si estamos por encima de B1 o por debajo de B2, está apagado, o sea, tener algo así. Tener algo así, ¿sí? Les dejo como tarea para que lo piensen. Correcto. Y estas son las dos configuraciones que se estudian en los op-amps en lazo abierto. El comparador sencillo y el comparador de ventana. ¿Preguntas? Vamos a ver ahora. Las siguientes configuraciones son todas en lazo cerrado, todas.
las siguientes configuraciones, todas son, las que vamos a ver, son en lazos cerrados, ¿sí? La primera, lazo cerrado. La primera es la que se llama el inversor. El inversor es un amplificador inversor. Tengo mi entrada BI con una resistencia. Pongo la entrada a tierra. Aquí pongo una RF. Aquí está B sub 0. Este es RF. Este es R1. Recuerden, aquí está más B. Y aquí está menos B. ¿Correcto? ¿Sí? Más B y menos B. ¿Qué ocurre ahí? Condiciones que les dije el día lunes anterior. Déjenme repetir este dibujo un poquito más grande para que se pueda ver. Perdón. Aquí está BI. Este es R1. Entrada menos, entrada más. Ahí está mejor, sí, aquí está mejor. Este es RF. Ok. Condición primera del op-amp. Esta sería la corriente, esta es la corriente que entra por aquí. Vamos a llamarla I sub 1. Aquí tenemos la corriente I sub F. Y esta es la corriente del op-amp I a la menos. ¿Sí? I a la menos. Y aquí también tenemos una corriente I a la más. Primera son las condiciones. Condiciones para que trabaje el sistema. Condiciones. En lazo cerrado, ojo. La corriente I a la menos es igual a 0. O sea, no entra corriente al op-amp. No entra corriente. Ni por I menos, ni por I a la más. O sea, estas corrientes no existen. Esto me quiere decir entonces que la corriente I1 es igual a la corriente IF. Corriente que entra igual corriente que sale, ¿sí? Esta condición, por favor, esto es importantísimo. Al op-amp no entran corrientes, ¿sí? Y la condición 2, aquí tenemos este punto de aquí, es B a la menos, este punto de acá es B a la más. Condición siguiente, B a la menos es igual a B a la más. Son las dos condiciones que se aplican en el op-amp y que nos sirve en lazo cerrado. No entra corriente al op-amp porque tiene una impedancia demasiado grande. Una impedancia de entrada demasiado grande. O sea, sí entra una corriente, pero es despreciable, que no, es como si no hubiera corriente. Y la otra, B a la menos, toma lo que vale B a la más. ¿Por qué eso es importante? Miren aquí, ¿cuánto vale B a la más? B a la más está a tierra, 0 voltios. Entonces B a la menos, toma lo que vale B a la más, que es 0 voltios. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale I1? I1 es igual a BI menos B menos sobre R1. Pero B a la menos es 0. Entonces me queda que I sub I es BI sobre R1. Está claro, ¿sí? IF, ¿cuánto vale IF? IF es igual a B a la menos B0 sobre RF. B a la menos, recuerden, es 0. Entonces esto aquí me queda igual a menos B0
sobre RF. Como tenemos la igualdad, porque no entra corriente al OPAMP, entonces decimos que B sub I sobre R1 igual a menos B0 sobre RF. Pero recuerden que la ganancia de voltaje es B0, lo que sale, versus BI. ¿Cuánto amplifica este circuito? Entonces, de aquí despejamos, me queda menos RF sobre RI. Esa es la ganancia del amplificador inversor. Por favor, está claro, hay dudas. Ese es el inversor. Pregunte. Ingeniero, Dígame, Edwin, dígame. por ejemplo, ¿cómo se la gráfica de entrada y la de salida en esos pan? ¿Cómo sería? Ajá, la gráfica. Una gráfica de entrada y salida. Ya, correcto. Yo le voy mejor a poner verticalmente para que se vea esta parte la borro. Verticalmente mejor. Como yo les he recomendado que hagan siempre, aquí sería BI versus T. Y aquí tenemos abajo B0. Más arriba sería B0. Ahí, B0 sobre T. Entonces vea, si mi voltaje BI es así, por ejemplo, BO sería así. ¿Sí? ¿Está claro o no? Sí, gracias. Claro, estamos amplificando y lo estamos invirtiendo. El signo menos me dice que está invertido, ¿sí? Esa es la configuración del inversor. La siguiente configuración, ¿cuál es? La siguiente se llama no inversor. Amplificador no inversor, no inversor. ¿Qué hacemos ahora? Tengo mi BI y lo aplico directamente a la entrada, a la entrada positiva, más B. Sí, que ahí faltó más B y menos B, sí, más B y menos B. Son los voltajes con los que se polariza. Aquí está B sub 0. De B sub 0, que se ve ahí, ¿no? Yo tengo, se ve, ok. Esta es RF y este es R1. Ahí está. Ese es el no inversor. Ya me queda la pizarra corta, pero bueno. ¿Saben qué? Hagamos algo mejor, perdón. ¿Sí? Hagámoslo acá mejor, ¿sí? Este es el inversor y aquí tenemos el no inversor, para que ustedes lo vean mejor aquí. Aquí está BI, me entra directamente a la entrada positiva. Aquí está más B, aquí está menos B, aquí está B sub 0, aquí tengo RF, aquí tengo RI, y la entrada negativa la mando para acá. ¿Qué ocurre ahí? Recuerden, al OPAMP no entra corriente, pero lo borré también ahí, ¿no? Pero dijimos también que B a la menos igual a B a la más. ¿Sí? ¿Cuánto vale B a la más?
Aquí se ve ahí. B a la más es igual a BI, pero B a la menos igual a B a la más también es BI. Entonces aquí tenemos BI, BI, BI y BI. Y aquí también, como es un alambre, BI, porque no hay corriente que entra a los PAM. ¿Qué tenemos aquí? Si no hay corriente que entra a los PAM, esto es un divisor de voltaje. BI es igual a B sub 0 por R1, perdón, por R1 sobre RF. Perdón, sobre RF más R1. Eso es. Ahí. ¿Sí? Entonces la ganancia de voltaje debe ser B0 para BI. Entonces me queda RF más R1 sobre R1. Y esto de aquí a qué es igual. Es igual, bueno, sería ahí 1 más RF sobre R1. Esa es la ganancia de voltaje. O sea, y ahí sí sería, ahí el gráfico sería así. Se ve aquí. ¿Sí? Aquí tenemos BI y aquí tenemos BO. Si BI es así, BO sería así. Estarían, si ven, en fase. ¿Correcto? Estarían en fase. La única diferencia con el inversor, sí, aquí la salida es positiva, pero tenemos que sumarle 1. Esa es la gran diferencia, sumarle 1. Entonces, en el inversor es menos, es RF para R1, perdón, sí. Y en el no inversor es RF para R1 más 1. ¿Sí? ¿Ok? Y de aquí sacamos la siguiente configuración, que es la del amplificador unitario. O sea, no amplifica. O se le llama también seguidor de voltaje. ¿Qué ocurre? Aquí está BI, le aplico a la entrada positiva y la negativa la mando a la salida. ¿Qué ocurre ahí? Aplicamos, no entra corriente al OPAMP y debe de cumplir esto de aquí, que B menos igual a B a la más. Este de aquí es B a la más, este de aquí es B a la menos. ¿Qué ocurre? B a la más es igual a BI. Entonces B a la menos es igual a B sub I. Pero, ¿qué ocurre? Que B sub 0 es también B a la menos. O sea que B sub 0 es igual a BI. Entonces, la ganancia de voltaje AB es igual a B0 para BI es igual a 1. ¿Está claro? Pasamos acá y me queda 1. Por favor, si está claro, hay dudas, interrumpan con toda confianza. Algo que no esté claro, alguna pregunta. Profe, buenos días. Tengo una pregunta yo. Claro, pregunte. Alvarado. Pregunte. Esos voltajes de polarización de los op-amps son dados por el fabricante. No, estos voltajes, más B y menos B, pueden ser cualquier voltaje pueden ser entre 3 y 18 voltios. Eso ya es un voltaje. O sea, cada op-amp tiene está especificado el rango según el fabricante, pero se lo pone generalmente más o menos 9 voltios, más o menos 5 voltios, pero que no pase de 18 voltios. El máximo voltaje que los op-amp es más 18 y menos 18. ¿Sí?
Listo, por muchas gracias. Preguntas. Ok, tenemos la siguiente configuración, que es la del sumador. El sumador. Aquí sí les pido un poquito de atención y hagan las preguntas. A ver, ustedes que no son así 100% electrónicos. Si yo quiero sumar un voltaje V1 más un voltaje V2, ¿qué hago yo? Aquí yo tengo un voltaje V1 y un voltaje V2. Quiero sumarlos. ¿Cómo los sumo? Si yo quiero sumarlos, si hago esto de aquí, está mal. Hago un cortocircuito, ¿correcto? A la inversa. ¿Cómo? Repita nomás, diga. El positivo de uno con el negativo del otro. No. Asuma usted que tiene una pila, una batería. Esta batería es de 9 voltios. Y esta batería, esta otra, esta aquí sería V1, y esta otra batería sea, qué sé yo, 5 voltios. ¿Cómo hago yo para sumar, esta aquí sería V2? ¿Cómo hago yo para sumar los dos voltajes? Si los puenteo, hago un cortocircuito ahí en las baterías. No puedo sumar eso ahí, ¿correcto? ¿Cómo hago para sumarlos? Les pongo una resistencia en serie. O sea, para poder sumar voltajes, debo convertir los voltajes en corrientes. Y a las corrientes puedo sumarlas, ¿correcto? O sea, y con el op-amp es facilísimo. Aquí yo tengo V1 y aquí tengo V2. Este de aquí es V1, este de aquí es V2. ¿Qué hago? Los convierto a corriente. ¿Cómo los convierto? Los hago pasar por resistencias. ¿Sí? R1, R2. ¿Ok? Y ahí sí puedo puentearlo. Y aquí yo lo envío al op-amp. Entrada negativa, entrada positiva. Acá sería, si me muero, un poquito más alejado. RF. Ok, RF. ¿Qué tenemos aquí? Si yo tengo esto, por aquí va a entrar la corriente I1. Y aquí va a entrar la corriente I2. Recuerden, al op-amp no entra corriente. Y aquí está la corriente IF. ¿Sí? IF. ¿Qué tenemos ahí? Suma de corrientes. Esto aquí es un nodo. O sea, partimos primeramente de que B a la menos toma lo que vale B a la más. B a la más es 0 voltios. Entonces B a la menos es 0 voltios. O sea que este voltaje de aquí es 0 voltios, ¿correcto? 0 voltios. ¿Qué ocurre ahí? Tengo suma de corrientes I1 más I2, corrientes que entran, igual a corriente que sale. Corriente que entra, I1 es igual a B1 sobre R1. I2 es B2 sobre R2 y el IF es menos B0 sobre RF. Ahí está. Si yo digo que R1 igual a R2 igual a R,
Y no sé, y por simplicidad digo que también RF sea igual a R. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre que B1 sobre R más B2 sobre R igual a menos B0 sobre R. O sea, me queda que B0 es igual a menos B1 más B2. Este es un sumador inversor. ¿Está claro? Ahí sumé los voltajes. Sí estamos bien, ¿no? Ahora hagamos el sumador no inversor. Sumador no inversor. ¿Ok? Sumador de inversor. Hacemos lo mismo pero al revés. Hacemos igual pero al revés. ¿Cómo haríamos ahí? Queremos que no se invierta. ¿Sí? Aquí está B1, aquí está B2. ¿Qué tenemos ahí? Eso. ¿Dónde lo mandamos esto de aquí? A la entrada positiva. ¿Qué hacemos con la entrada negativa? ¿Cómo hacemos el no inversor? Aquí está B sub 0. Claro, aquí falta poner más B menos B. ¿Qué hacemos ahí? Aquí tenemos, recuerden, RF y RI. ¿Qué deberíamos hacer para tener ahí la R1? ¿Qué debemos hacer ahí para tener el no inversor? ¿Qué hacemos? Les pregunto. ¿Qué hacemos? A ver. Porque a los PAM no entra corriente. ¿Y qué ocurre ahí? Les pregunto. Respondan, por favor. ¿Sí? Respondan. Puentear la Acérquenme. unión de los dos, puentear la unión del B1 y B2 con el voltaje que está arriba del R1. Acerque un poquito más la boca al micrófono, por favor. Puentear el punto que está uniendo el B1 y B2 del terminal positivo, puentearlo con el punto que está entre las dos resistencias del lado derecho. Del lado de... Sí, abajo de B sub 0. Ya, Punto en medio. Puentearlo con el punto que está en el terminal positivo. con el positivo. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Una forma de que no entre esa corriente al OPAN. Una forma que no es corriente a los PAM. ¿Cómo es eso ahí? Ahí me confundió. Porque ahí la corriente buscaría irse por esa unión, ¿no? No. Repítame, por favor, que no le comprendo. Que si uno hace esa unión, la corriente no entraría al OPAN. No entra los PAM, no puede entrar, no puede entrar. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? A ver. Se los dejo como tarea para el lunes siguiente. El lunes siguiente tendremos otra lección en conjunto con el otro paralelo, ¿sí? Básicamente será sobre transistores y algo de diodos, pero se le pondrá más énfasis a transistores y a diodos, ¿sí? Y esto queda como tarea para la segunda hora. Yo voy a subirles un folleto preparado por un alumno, sí, lo hizo un folleto hace, ¿cuánto? Hace unos 3 años me lo hizo. Lo voy a subir al sitio web para que ustedes estudien. Les dejo esto aquí como tarea. ¿Cómo haríamos el sumador no inversor? Esto. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre acá? ¿Ok? Correcto. Queda como tarea, por favor, ¿sí?
¿Alguna pregunta, duda? Voy a tomar rápidamente lista porque estoy viendo que los alumnos nada más vienen a las clases a tomar lista rápido, por favor. A ver quiénes son los que no les importa venir a clases. A ver. Rápidamente, ¿sí? Acosta. Presente, profesor. Alejandro. Presente, profesor. Alvarado. Presente, profe. Álvarez. Presente, profesor. Arias. Arias se retiró. Ávila. Presente. Benavides. Presente, profesor. Boloña. Cabay. Presente, profesor. Campos. Presente, profe. Castillo. Presente, profesor. Celorio. Presente, profesor. Espinosa. Presente, profesor. Fonseca. Presente, profesor. Freire. Presente, profesor. Garaycoa. Presente, profesor. Guerrero Sánchez John. Guerrero Pablo. Presente, ingeniero. Yoacana. Presente, profe. Morales. Si ven, no les interesa la clase. Qué pena, ¿no? Nacipucha. Presente, profe. Pereda. Presente, profesor. Ricardo. Presente, profe. Río Frío. Rodríguez. Romero. Presente. Ruiz. Presente. Cisalema. Presente. Tobar. Presente. Troya. Valencia. Presente, profesor. Vega. Troya. Vega. Presente, presente. Villasís. Presente, profesor. Guón. Saldúa. Presente, ingeniero. Zambrano. Presente. Ya, sí ven, hay alumnos que no les interesa la clase, pero bueno, en todo caso, esto queda como tarea para el día lunes. Vengan estudiando para la siguiente lección, ¿sí? Que va a ser en conjunto con el otro paralelo. Por A o B les subí el video de la clase del día viernes. ¿Sí lo vieron o no? Está en Sí, YouTube. ingeniero. YouTube. Sino que no se me subió no sé por qué motivo no subió a la misma lista de las otras clases, pero está subido, ¿sí? Profesor, a Boloña me dijo que se le fue el internet, me llamó y me dijo que se le fue el internet. Bueno, dígale que lo llame entonces, que no se le vaya. Gracias por el dato. Bueno. Ingeniero, disculpe, ¿a qué horas la siguiente?